Si yo te trato como familia, trata a tus empleados como familia. Y si todos nos tratamos como familia, podemos dar lo mejor para el cliente, porque no das afuera lo que no tienes adentro. Tú encárgate de soñar, yo cuido tus sueños. Marta Lucía Pava, presidenta de SBS Seguros, quiere hacer una diferencia en Colombia, apoyada en valores sólidos, brindando soluciones estratégicas, maximizando el potencial de clientes y comunidad a través de soluciones ágiles, justas y amigables que impulsen la sostenibilidad en el país. Pero cuando alguien te dice cree en ti, es una responsabilidad gigante, gigante, gigante. Si tú tienes tus cifras en rojo, tienes 550 empleados y alguien dice como tú quieras que lo vayas a hacer, lo vas a hacer perfecto, creo en ti, corre a hacer la tarea. Se queda uno con cara de wow. ¿Qué es lo primero para una transformación digital? Y la respuesta común es transformación cultural. No te sirve de nada digitalizar errores, no te sirve de nada digitalizar problemas, no te sirve de nada digitalizar algo que ni siquiera tú mismo entiendes. Organízatele y ahí lo haces. El apretar las tuercas de mi experiencia memorable escuchando al cliente. Pero sí creo que honestamente hay una primera parte donde yo te digo, el ABC tengo que hacerlo bien hecho. Tengo que prometerme a hacerlo bien hecho. Y luego sí empieza la voz del cliente a decirme, y yo atreverme a decir, si el cliente quiere eso, no lo voy a hacer a mi estilo, lo voy a hacer al estilo del cliente. Hola, les habla Mauricio Duarte. Este canal es un lugar para encontrar la inspiración de los presidentes y los CEOs en temas de clientecentricidad. Para nosotros es aún más importante que tú te hagas presente a través de los comentarios. Déjanos saber qué piensas, qué ideas podíamos traer, qué cosas quieres que preguntemos. Muchas gracias y por favor mantente presente, suscribiéndote y tocando la campana. Marta, qué rico estar aquí contigo hoy. Es para mí un placer fenomenal poder conversar, que nos ayudes a reconocer tantos temas de la experiencia de vida de una mujer tan exitosa. Y bueno, agradecerte la oportunidad. A ti gracias por venir, por estar en nuestra casa. Esto es SBS. Cuando hablamos previamente y me contaste de qué se trataba, la verdad es que me apasiona el tema y aquí estoy con todo el cariño para compartir. Buenísimo. Entonces déjame, hago como el cirujano que empieza a abrir y empieza a encontrar y a descubrir. Hablemos un poco de dónde vienes en el mundo de los seguros y en este último trayecto de AIG hacia SBS, ¿cómo fue esa transición? El tema que nos convoca es el cliente, la gente. Cuéntanos una historia de cómo estabas en ese momento y cómo hicieron esa gran transición. Ya tuvimos oportunidad de hablar un poco, pero yo creo que nuestra audiencia se va a deleitar un poco con esa historia. Cuéntanos cómo fue ese antes y ese ahora. No te conté un secreto, ya que dices que eres cirujano, yo soy médico. Ah, ok. Yo soy médico Eso sí es. y fui educada, eso es sorpresa, Sí, y fui educada dizque para salvar el mundo. ok. Y cuando empecé mi vida en los seguros, empecé hace muchos años, hace 26 años empecé en los seguros, digamos que un poco se asemeja el cliente a un paciente o el problema a un paciente, porque Ok. tú tomas como médico a un paciente con tal responsabilidad de decir qué tiene, qué le duele, le reviso, yo soy el que sé, le diagnostico y luego tengo un plan de acción y luego le hago seguimiento, que cuando mis papás me preguntaban, ¿tú qué haces trabajando en seguros? Entonces yo les decía, es que no tengo un paciente a la vez, sino tengo como 200.000, 300.000. Hoy pudiera decir que tengo como más de 2 millones de pacientes al tiempo. Wow. Pero sí un poco digamos, la filosofía de servicio en mi vida viene de ser médico, viene Ok. de querer un mundo mejor. Me encanta esa analogía. Tienes cientos de miles de pacientes y en materia de experiencia dicen, como en los médicos, one size fits all. Y en el caso de experiencia es one size fits one. Una talla, un servicio para un cliente, no es distinto para todo el mundo. Un médico no dice a todo el mundo tómese una aspirina. Tengo que diagnosticarte, entender qué tienes y generar un plan de acción. Muy parecido al mundo de la experiencia. Volviendo Marta, al tema de AIG y esa transición y ese reto que tenías. Danos un poquito de contraste de ese momento crítico que tú mencionabas, era un momento de inflexión en el cual estabas en un reto, en ese dilema que tantos emprendedores y empresarios de el momento de verdad, o lo logramos o nos morimos.
Cuéntanos un poquito. IG decide vender sus operaciones en el mundo entero, sus operaciones más pequeñas. Y la operación de Colombia no era una operación pequeña, como eran las de toda Latinoamérica. IG vendió toda Latinoamérica. En ese momento, el punto de inflexión era tratar primero de convencer a IG que no nos venda. Fue difícil porque no es fácil para una multinacional entender la idiosincrasia de un pueblo como Colombia, o de un pueblo como Latinoamérica, de los mercados emergentes o las economías growth economies en crecimiento. Entonces, mucho tiempo te gastas diciendo, yo lo quiero hacer bien, yo soy honesto, yo soy juicioso, soy disciplinado, pero en Colombia se hace así. Y esta filosofía no es tan fácil de entender para las multinacionales. Entonces, después de haber gastado mucho tiempo diciendo, no me venda, yo soy capaz de voltear las cifras, la decisión fue, te voy a vender. Y para mí, en ese momento, era la decisión más difícil, hoy es la mejor decisión que se ha podido tomar. Porque nos compra una organización, Fairfax, que te estaba contando, es una organización que cree en un capitalismo basado en valores. ¿Cómo es eso? ¿Y qué es el principal valor? El valor de de creer en la gente. Okay. Esta organización Fairfax cree en el modelo descentralizado. ¿Qué quiere decir? Que no hay normas mundiales que rijan cómo Colombia se debe portar, cómo Argentina se debe portar, porque ellos mismos dicen, yo por qué voy a saber desde Toronto cómo se hacen las cosas en Colombia. Y cuando a ti como colombiano te dicen eso, uno dice, wow, por fin alguien me está escuchando y voy a poder hacer las cosas para mis clientes, para mi estilo de negocio, para mi economía, en la manera en que se deben hacer. Puedo contratar los empleados que consideramos y empieza uno a decir, esto es un mundo de oportunidades. Cuando nos compraron y te estaba contando, el día que tomaban la decisión, tuve la oportunidad de entrevistarme con el dueño de la organización, Prem Watsa, a quien le pregunté, señor Prem Watsa compra y vende de todo en el mundo, lo llaman el Warren Buffett canadiense, dígame, ¿usted por qué toma la decisión de comprar un país como el mío? Mis cifras no son las más bonitas en este momento, no estamos dando todavía cifras en verde, estamos en rojo, y yo vengo aquí a contarle que tengo millones de proyectos y de ilusiones, y usted por qué toma la decisión de comprarme. Y él toma mis papelitos y los pone a un lado y me dice, Marta, it's all about people. Okay. Y cuando alguien por fuera de Colombia, que invierte en todos los países, invierte en tecnología, en aeropuertos, bueno, invierten de todo, te dice, se trata de gente, eso es un cambio de chip donde uno dice, por fin alguien me habló de valores. Por fin alguien habló. Si yo puedo ser tratada como gente, trato a mis empleados como gente, trato a mis clientes como gente, por fin alguien me dice que se pueden hacer negocios basados en valores. Obvio, con unas cifras rojas tengo que ser rentable, los negocios son negocios, por eso es un capitalismo. Pero tú eres la que sabe la magia de cómo vas a hacer tu negocio. Eso sí, si yo te trato como familia, trata a tus empleados como familia. Y si todos nos tratamos como familia, podemos dar lo mejor para el cliente, porque no das afuera lo que no tienes adentro. Es decir, te empoderaron a la N potencia y además te dijeron, te damos un marco conceptual de valores, una serie de valores, dinos cómo avanzamos. Ya te dieron unas guías básicamente y te empoderan. ¿Y cómo empoderaste a toda tu gente? Cuéntanos, porque creo que aquí hay un drama de una película que se va construyendo, momento, digamos, de presión en el guión en el cual la compañía no era rentable. Estás con un potencial comprador, te está contando una historia muy interesante de cómo hace las cosas. ¿Qué pasó en ese momento y cómo, una vez pasa el desenlace, te encargas de hacer que eso que prometiste se diera? Pues es que es muy duro porque te dan un sueño y es decir, creo en ti. Pero cuando alguien te dice cree en ti, es una responsabilidad gigante, gigante, gigante. Si tú tienes tus cifras en rojo, tienes 550 empleados, y alguien dice, como tú quieras que lo vayas a hacer, lo vas a hacer perfecto, creo en ti, corre a hacer la tarea. Se queda uno con cara de, wow, ¿qué hago? Y lo primero que haces es hacer equipo. Okay. Si alguien cree en mí, yo tengo que constituir un ambiente de trabajo donde todos juntos vamos a sacar esto adelante. Okay. Donde todos al principio como que no creemos y decimos, ¿es de verdad que están creyendo en nosotros? ¿Es de verdad que no nos toca pedir permiso? ¿Es de verdad que si yo considero que vendo automóviles o seguros para el transporte del café o seguros de vida, no me van a dar las normas de cómo venderlos afuera? Esa sensación de es de verdad que creen en mí es una sensación que creo que se la deberíamos dar a todos los colombianos.
Okay. En ese momento definimos nuestros valores y nuestros principios. Y te contaba, antes teníamos los principios de una corporación gigante. Ahora dijimos, pues definámonos nosotros, qué queremos ser, hacia dónde queremos enfocar nuestra fuerza, qué nos inspira a levantarnos todos los días. Y después de sentarnos a pensar qué nos inspira, los seguros no sé si son inspiradores. Yo te decía, los seguros pueden ser un tema aburrido, de letra chiquita, que nadie entiende, que la gente se siente como que a veces toca. Y realmente los seguros, la medición de la penetración de seguros es la que hace que un país sea mucho más desarrollado que otro. Colombia es uno de los peores países en desarrollo y es uno de los peores países en penetración de seguros. Entonces, ¿qué nos inspira? Nos inspira los sueños y proyectos de los colombianos. Porque yo te aseguro tus sueños y proyectos, tú sueña que el momento que te pase algo inesperado, alguien se muere, un terremoto, un incendio, un robo, yo estoy ahí para defenderte. ¿Por qué? Porque compraste un seguro. Así funcionan los seguros. Pero más allá de la letra chiquita de cómo funcionan los seguros, es decirte, tú encárgate de soñar, yo cuido tus sueños. Okay. Entonces, ¿qué nos inspira? Nos inspira a tener un mejor país. Un país donde de verdad, creyendo en la gente, se pueden hacer las cosas en forma diferente. Si pusiéramos sinónimos, diríamos que esa gente es el cliente. Tu gran cliente es el colombiano. Yo necesito que no me vea como un proveedor, sino como un aliado de su éxito. Y en la medida que él sea exitoso, seremos exitosos como organización. Porque claramente creceremos más con el crecimiento que ellos tengan en el aseguramiento de sus actividades y poder dormir tranquilos de noche. Qué buena noticia. Hay un valor que sí quiero que nos comentes. Siendo una organización del tamaño de ustedes, somos emprendedores. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo te contaba que cuando nos dieron el sí los vamos a comprar, Fairfax nos entregó algo que se llama los principios guiadores o los guiding principles. Y uno de los principios guiadores es el espíritu emprendedor. Claro, y uno dice, ¿cómo puedo ser un emprendedor en una empresa que factura 1 billón de pesos colombianos? Se supone que los emprendedores son los que venden arepas, o el que hace pantalonetas de baño, o el que pone a la mamá a coser collares. Se supone eso, pero no. Realmente sí puede ser el de las arepas, pero porque tiene un sentimiento de sentirse dueño completo del éxito, del fracaso y de todos los pasos que es hacer una arepa. Ir al banco a consignar, ir al mercado a comprar el mejor maíz, ir a negociar, poner la arepa, tener la receta de la abuela, bueno, lo que fuera. Entonces el espíritu emprendedor es el que hace que tú sientas que disfrutas mucho el éxito, que te preocupa el fracaso, que tomas todas las medidas para que no falles y que haces que sentimos todos los que estamos trabajando juntos que somos dueños de la empresa. Ese es el espíritu emprendedor. Al sentirnos dueños de la empresa, cometemos menos errores. Y los que cometemos rápido los corregimos y los cantamos para no volverlos a corregir, a cometer. Pero por otro lado, disfrutamos el camino de una manera diferente. El resultado se da porque yo lo hice, no porque alguien me dijo cómo hacerlo. Esa sensación de emprendedor de el resultado se da porque fue mi sueño, es una sensación que te deja ese placer de decir, estamos haciendo lo que consideramos mejor. Buenísimo. ¿Y cómo construiste cultura? Porque finalmente es una ideación de habilitar a nuestro equipo para que ese primer eslabón de la gente convencida que somos capaces de crear éxito en nuestros clientes, podemos tranquilizarlos, podemos asesorarlos, de alguna medida ellos puedan replicar eso hacia el cliente externo. ¿Cómo creas la cultura interna en SBS? Porque suena que estos temas de experiencia memorable y de crear cultura en una organización de esta escala es muy retador. ¿Cuál es la receta del éxito en la creación de cultura? Yo te diría que la receta del éxito está en pensar que primero es la cultura antes que el resultado financiero. Okay. Usualmente las organizaciones o la lógica te dice, cuando estemos bien, ahí sí vamos a hacer una charla de liderazgo. Y cuando estemos bien, ahí sí te voy a aumentar tu sueldo. Y resulta que funciona completamente al revés. Cuando tienes una empresa que está quebrada, lo primero que haces es que haces un equipo que cree que el cambio se puede dar. Pero para poder hacer ese equipo y creer en el cambio hay que invertirle a ese momento. Hay que invertirle al equipo, a los valores, a conocerlos, a conocernos nuestras debilidades y nuestras fortalezas, a conocernos en nuestras diferencias. Cuando inviertes en ese momento y después ves el resultado, dices, valió la pena haber invertido. Pero muchos empresarios dicen, no, yo invierto en cultura cuando me sobre. Y resulta que cuando te sobra, pues no hiciste cultura. No hiciste cultura. Entonces, digamos que el secreto está en que funciona al contrario. Primero inviertes. Cuando nos compró este señor Prem Watsa, estábamos
en un momento económico muy complejo. Cuéntame. De 100 pesos, te estaba contando, nos gastábamos 146. Wow. Es como si uno todos los meses le dice a papi, papi, ¿me das 46 que no me alcanzó? Así más o menos es la sensación. Y la meta fue llegar al 95. Es decir, de 100 pesos me gasto 95 y entrego 5 a papi, okay, de los cuales uno se entrega a la comunidad. Ese 95 lo logramos el año pasado. Fueron 6 años trabajando muy duro para poder llegar a ese resultado del 95. Pero en ese momento, cuando tú no tienes plata y dices en qué invierto, en tecnología, pero tú hablas con los que saben de tecnología, hablas con los de Facebook, con los de transformación digital y dices, ¿qué es lo primero para una transformación digital? Y la respuesta común es transformación cultural. No te sirve de nada digitalizar errores, no te sirve de nada digitalizar problemas, no te sirve de nada digitalizar algo que ni siquiera tú mismo entiendes. Organízatele y ahí lo haces. Entonces uno dice, siempre primero es la gente, es la cultura, es redefinirnos, es innovar. Y después la tecnología. Te lo enseñan por todos los lados, lo que pasa es que no suena tan obvio, pero a medida que se empiezan a dar los resultados y empezamos a disfrutar el camino, empezando a ver cómo ese combinado del 146, al siguiente año fue de 120, luego de 110, luego de 107, luego 102 y luego llegamos a debajo del 100, dijimos, sí se puede. Sí se puede y todos los años trabajamos en algo grande. El primer año, obvio, trabajamos en la cultura del cambio. Pero no es decir una charla de hay que aceptar el cambio. O hay un modelo que es el modelo de la U, donde yo estoy acá y tengo que pasar acá. Pero no se pasa derecho, se pasa por toda una serie de pasos donde hay que hacer un duelo, donde da rabia, donde muchos renuncian y al final llegamos acá. Durante un año completo es liderando el cambio, entendiendo el cambio, aceptando el cambio, transmitiendo el cambio, es realmente meternos en la cabeza que el cambio es algo que cuesta y con el que vamos a vivir todos los años, y con el que estamos viviendo todos los colombianos, pero es aprender a vivir en un mundo que cambia constantemente y a nosotros nos está cambiando completamente. Entonces, un año entero trabajamos en el cambio. Luego trabajamos en accountability o en empoderamiento. Luego trabajamos en trabajo en equipo. Pero no es una charla de fin de semana, como te digo, sino es realmente cómo trabajamos todos en equipo de una forma diferente, cómo nos damos feedback, cómo conocemos nuestras maneras de pensar. Entonces hicimos un test a la mayoría de líderes para entender los cerebros, para entender tú eres más analítico, cómo nos aceptamos en las diferencias. Todos los líderes de esta organización han tenido un proceso de coach voluntario, independiente, todos. Hablaste, y te interrumpo un segundo, hablaste de la retroalimentación. En los modelos de mejora continua alrededor de la experiencia del cliente, la voz de él viene a nosotros, la tomamos como un regalo, en el sentido de que muchos nos podrán abandonar y ni siquiera nos dijeron por qué nos abandonaras, por eso digo que es un regalo, pero ¿cómo incorporas tú la voz del cliente en el feedback para que nuestros equipos aprendan? ¿Cómo viste eso? ¿Cómo lo lograste? Primero, poniendo un stop en el camino. Porque teníamos la voz del cliente, pero si al interior ya conocíamos nuestro desastre, ¿qué hago midiendo todos los días la voz del cliente cuando ni siquiera le podía emitir a tiempo una póliza? Pues obvio que el cliente va a estar enojado. Y cuando tienes un solo peso, primero se lo invertí a tratar de organizar lo que considerábamos al principio una experiencia memorable para después preguntarle al cliente cómo te sientes. Porque a veces le invierto todo a preguntarle al cliente, si yo ya sé que ni siquiera he invertido en esto, pues ¿de qué me sirve preguntarte si yo ya sé que no lo tengo? Entonces es como poner una balanza. Corrijamos primero las cosas básicas, el ABC de una organización. El ABC de una organización de seguros es vender una póliza de seguros, cotizarla, emitirla y el momento en que tu carro se estrella, pagarte. Entonces primero me voy al ABC. Si yo ya considero que mi ABC está más o menos estable, entonces ya viene la voz del cliente. Si resulta que está estable, pero a mí me hubiera gustado que me pagues con transferencia bancaria. Si está estable, pero resulta que es que me pagaste pasando 30 días, me hubieras podido pagar antes. Entonces ya empieza uno a hacer como el apretar las tuercas de mi experiencia memorable escuchando al cliente. Pero sí creo que honestamente hay una primera parte donde yo te digo, el ABC tengo que hacerlo bien hecho. Claro. Tengo que prometerme hacerlo bien hecho. Y luego sí empieza la voz del cliente a decirme, y yo atreverme a decir, si el cliente quiere eso, no lo voy a hacer a mi estilo, lo voy a hacer al estilo del cliente. Ok. Fíjate que es tan iluminador tu mención en el sentido de cubramos lo higiene. Nosotros hablamos de la higiene, cubramos la oferta de servicio en los elementos básicos que
tenemos que prestar. Si no estamos ahí, ni para qué le preguntamos al cliente porque nos va a decir lo que ya sabemos. Lleguemos a ese punto y de ahí empezamos a calibrar en cómo lo hacemos ya personal, cómo lo hacemos de una manera en la cual ya no es el agilismo, reducción de tiempo, reducción de fricción, sino ya cómo lo hacemos sentir, y para hacerlo sentir es individualmente a él. Yo creo que marca es un derrotero muy importante para que nos ven, en el sentido de que hay una manera correcta de hacerla en esta materia. Había otra frase, Marta, que me encantó, que decía, todos somos todos. ¿Qué quiere decir eso en la cultura de la organización? Pues eso lo trabajamos el momento en que vamos a trabajar el trabajo en equipo. Porque si tú tienes 2 pesos y tienes un problema en tecnología, se supone que se los entregas a tecnología, esos 2 pesos. Pero el pasado mañana hubo un problema en recursos humanos, y luego un problema en otro lado. Entonces, ¿cómo hacemos para que la organización ronde alrededor de solucionar problemas sin buscar culpables, pero todos poniendo el pedazo de conocimiento que cada uno tiene? Creo que la humildad es uno de los temas que los líderes deberíamos trabajar muchísimo. Y es, si tienes un problema de tecnología, no siempre los que saben la solución son los de tecnología. Porque pueda que la solución sea tan obvia que te la diga un cliente, que te la diga alguien del producto, que te la diga alguien de la cadena de valor completa. Entonces, esa sensación de todos somos todos es una sensación donde todos podemos opinar sobre cualquier cosa que pasa en la compañía, buena o mala. Porque al fin y al cabo todos tenemos la responsabilidad de que a la compañía le vaya bien. Obvio que hay expertos, pero la sensación de todos somos todos es una sensación de estamos juntos, para las buenas y para las malas. Y si tienes un problema, el problema es de los dos. Es una sensación donde el vicepresidente o el presidente te dice qué puedo hacer para ayudarte y no para juzgarte. Okay. Y ahí estamos todos en esa cultura de todos somos la marca, todos somos el servicio. Cuando cambiamos de marca, Mauricio, nos decíamos, ¿cómo vamos a pasar de la marca más conocida del mundo de seguros, AIG, a otra marca? O sea, es imposible. Y los de Fairfax que nos compraron nos dijeron, es divertido porque cada vez que compramos una aseguradora, viene la misma pregunta, ¿cómo nos vamos a llamar? Y nosotros entregamos la misma respuesta, como ustedes quieran. Y entonces uno dice, ¿cómo quiero llamarme? Y la respuesta a ellos es que es muy sencillo. La marca no importa. La marca es el servicio que tú le entregues a tu cliente. Vas a ver que la marca, al que más le importa es al empleado. Al cliente final no le importa. Al cliente final quiere un buen servicio. Pero después de que entregues un buen servicio, la marca puede ser cualquier marca. Hay marcas de aseguradoras que nos llamamos limonada, naranja. Pues Apple no dice nada, pero realmente la marca es el servicio que tú entregas a los clientes. Entonces, eso que tú dices, no le creo mucho. No le creo mucho, pero no teníamos para pagar un estudio de marca. Y no la hicimos. Cambiamos la marca, hoy nos llamamos SBS. Cambiamos de color. Antes éramos azules, hoy somos como rosados. Quienes cambiaron de color fueron los hombres de la organización que querían algo diferente. Porque dijimos las mujeres, ¿será que estamos muy atrevidas queriendo ser rosadas? Pero digamos que una vez cambiamos, entendimos que la marca somos todos, los que desde la puerta de la oficina hasta aquí sonreímos, te entregamos una experiencia, te entregamos una sensación de aquí pasa algo bueno. Esa sensación de aquí pasa algo bueno es una sensación que se crea con años y que no importa la marca que te la dé, es la que el cliente se lleva en su corazón. Es la que los aliados estratégicos dicen, en SBS está pasando algo. Cuando nuestros aliados dicen, me encanta porque yo no soy un proveedor, yo soy un aliado, soy familia. Cuando los clientes dicen, yo también me siento familia. Esa sensación de hogar, esa sensación es algo que se crea en la cultura y que no te la pone una marca. Ese es un valor, ¿no? Eso es un valor. ¿Cómo se llama? Family first. Okay. Porque yo te decía, no podemos dar afuera nada que no tengamos adentro. Si yo digo que la familia es primero, para mí mi familia es SBS, pero mi familia también es mis hijos, mi mamá, mi esposo. Y yo nunca puedo desligar a una persona de su contexto familiar ni de su contexto profesional. A los clientes les pasa lo mismo. Mis clientes son una persona que tiene familia y que tiene trabajo. Entonces uno no puede pretender hablar de valores cuando vas a misa el domingo. Se habla de valores todos los días, se habla de familia todos los días y te vemos 360 grados con los problemas que puedas tener o con los retos que puedas tener. Entonces el hecho de sentirnos familia es el hecho de que un empleado puede ir tranquilo al Día de la Madre a las 11 de la mañana un lunes, casi que sin pedir permiso porque sabemos que después lo va a compensar.
Capítulo 1. Importancia de una cultura empresarial basada en la confianza, el respeto y el empoderamiento. El cambio y la mejora requieren tiempo, esfuerzo y liderazgo comprometido. La voz del cliente debe ser escuchada y utilizada para mejorar la experiencia. ¿Por qué, Marta, ahora que te escucho, es tan natural, es tan obvio la relatoría en el sentido de que tratemos primero a nuestra familia de la manera en que ellos deben tratar a su familia, eventualmente a sus clientes, esa cadena de generación de valor en el servicio? ¿Por qué es tan difícil para tantos empresarios hacer eso realidad? ¿Por qué nos alejamos en tus observaciones como empresaria, como en tu mundo experto en el tema de los seguros? ¿Por qué es tan frecuente encontrarse compañías que se han alejado del cliente tanto? Yo creo que la pandemia fue una súper prueba de fuego para los empresarios al estilo antiguo. ¿Cuál era el estilo antiguo? Tú marcas tarjetas, entras faltando 5 para las 8 y a ti de cabeza, vicepresidente, te pasan el registro de tus empleados, a qué horas marcaron tarjeta, a qué horas quitaron la tarjeta. Y llega la pandemia y nos tocó todos trabajar desde la casa y creería que ese momento, el que no se dio cuenta es porque no lo vio. La productividad no tiene nada que ver con marcar tarjeta. Entonces hay un momento donde hay un choque emocional para el tipo de líder o el tipo de empresarios que requieren las empresas exitosas, que se llama confianza. Cuando tú confías, sacas de esa persona lo mejor. Y cuando tú me das lo mejor de ti mismo siendo tú, no como yo te pida que eres, es tu mejor productividad. Y no tiene nada que ver con marcar tarjeta, ni con los modelos tradicionales de cómo se trata una empresa. Entonces creo que lo primero que toca buscar en el nuevo modelo de liderazgo es la autenticidad. Tú sé tú, y siendo tú vas a sacar tu mejor versión. No te tienes que parecer a este, ni a mí como jefe. Ese es un tema que habla de diversidad, habla de respeto, habla de confianza. Si tú me dices de verdad que tienes el Día de la Madre y que lo vas a compensar, yo confío en ti. Si tú me dices de verdad que la mejor manera de vender no es por teléfono, sino cara a cara, ve y lo haces. Si te equivocas, vienes y me cuentas. Pero es un modelo basado en la confianza y en la confianza en todo sentido. Hay que ser coherentes como líderes en poder confiar. La productividad de la mayoría de las empresas se subió dejando a los empleados trabajando desde su casa, sin transportarse, sin tener que venir a marcar tarjeta, porque se sienten y quieren a su trabajo tanto, emprendedores, se sienten dueños, se sienten parte de la familia, que lo hacen lo mejor que pueden. Y en eso hay que confiar. Sí, fíjate, me encanta. Hay un escenario, Marta, en estos temas, pongámosle comillas, blandos del management, del gerenciamiento. Hablas del empoderamiento, hablas de la confianza, hablas de la experiencia del cliente. Muchos que están en roles de directivos de emprendimiento dicen, pero ¿eso dónde se ve un estado financiero? Porque yo necesito ese bilingüismo entre la confianza, entre el empoderamiento y el resultado financiero. ¿Cómo lo logras? ¿Cómo logras tú concatenar? Sé que hay un principio guía que decías del capitalismo. Estamos por una utilidad, pero lo hacemos con toda esta serie de valores. Cuéntanos un poquito cómo haces ese bilingüismo, cómo haces para conciliar para cosas que para muchos no es tan obvia y por no ser obvia no lo hacen o dicen, no, eso no me correlaciona. A ti te correlaciona y te correlaciona con muchísimo éxito. ¿Dónde está el secreto? Pues mira, nosotros la verdad es que lo hicimos al revés, como te decía yo. Primero invertimos en la gente y luego vinieron los resultados. ¿Con temor? No te voy a negar que no hubo temor. Pues claro que hubo temor. Porque todos los empresarios usualmente te dicen, cuando estén bien, te aumento el sueldo. Te contaba la experiencia del año en que Colombia tuvo la peor inflación de todas. Y los empresarios empezamos a decir, auxilio, me va a tocar incrementar sueldos, que es como el principal gasto de una compañía, un montonón. ¿Cómo hacemos para ser rentables? Muchos tomaron la decisión de despidos masivos, muchos tomaron la decisión de cierres, muchos. Nuestra decisión fue al contrario. ¿Por qué? Porque teníamos la sensación de todos estamos comprometidos en un sueño. Cuando tú tienes a una familia, 550 familias, comprometidas en un sueño, pues el sueño es de todos. Si el sueño es de todos, lo vamos a lograr entre todos. Entonces, ¿qué nos pasó? Llegó la inflación
y dijimos, para ser rentables, no vamos a recortar gastos, tenemos que poner el acelerador en crecimiento. Porque hay dos maneras de ser rentables. Corto gastos o produzco más, ¿cierto? Una sensación así. Entonces, pues produzcamos más y no cortamos gastos, pero producir más era crecer el 40%. ¿Versus cuánto venían creciendo? 9%, 8%, 10%, en un momento de cambio de gobierno, en un momento de crisis económica en Colombia. Y cuando tomamos la decisión en el Excel de decir, tenemos que ser una compañía de tanta plata, 1 billón de pesos para poder ser rentables, wow. Si mantenemos los costos, no crecemos en costos, pero no los recortamos, vamos a ser una compañía de 1 billón de pesos. Lo que hicimos como una prueba piloto, que la quiero compartir, es en octubre, un mes donde nadie espera un incremento de sueldo, a todos los empleados de la compañía se les dio un incremento de sueldo, ajustando lo que habían perdido por la inflación, pero es un mensaje de decir, nos vamos a meter todos en el sueño de crecer el 40%, todos juntos. Y yo creo en ti desde antes. Toma tu incremento de sueldo y acompáñame en este tren y lo vamos a hacer juntos. Y desde ese día todos nos pusimos un escudo diciendo, vamos a hacer la compañía del billón. Y vamos a hacerlo todos juntos. Y lo logramos. Y lo logramos bajo una apuesta donde obviamente tú te lanzas al agua, cruzas los dedos y de alguna manera todo el año dices, ¿será que lo voy a lograr? Pero cuando yo lo dudo y mi gente no lo duda, no hay nada más lindo que eso. No hay una respuesta a todos, sí, lo estamos haciendo, lo estamos logrando, mira cómo vamos creciendo, mira lo que estamos haciendo. Y la gente saca su mejor talento cuando se compromete. Si te comprometes, dices, estoy entregado. Y eso es lo que toca buscar en un aliado, en una persona de tu familia, en un empleado, en un colaborador, en un cliente, diciendo todos estamos juntos. Y el día que nos tocó subir los precios de algún producto, vamos a donde todos y les decimos, ¿usted quiere que yo le venda un poquito más caro o prefiere que no le venda? No, véndame más caro que yo hago el esfuerzo por comprarle más caro. Y rompemos paradigmas. Y logramos vender más caro. Y logramos vender más caro y que nos quieran. Y romper paradigmas porque es que la competencia no se hace por precio. Se hace por una experiencia memorable, se hace por cariño, se hace por respeto. Por una marca que sea respetada. Donde haya coherencia en la administración, donde haya coherencia en los servicios que entregamos, en los productos, en el momento de un siniestro. Si me compraste un seguro de carro para que cuando te estrelles yo te pague, tú tienes que saber que cuando te estrellas yo te pago. Y te acompaño, y te llevo a un taller, y te ayudo. Entonces, creo que de experiencias memorables es donde se hacen las cosas. Y qué rico poderle decir a mis hijos, a tus hijos y a una familia entera en Colombia, sí se puede hacer empresa, sí se puede hablar de valores, sí se puede crecer el 40% en un momento de crisis económica cuando se cree en la gente. Eso es una historia que vale la pena decirla desde aquí, desde algo vivido, sí se puede. Quiero volver creo que hay un elemento común en todo esto, es el empoderamiento. Comúnmente el empoderamiento en la visual de muchos colaboradores dicen, yo no tomo decisiones aun cuando sé que es mejor para el cliente, interno o externo, porque temo a 3 cosas. Me regañan, me llaman a descargos, me descuentan de nómina o me penalizan, porque tengo miedo a actuar, porque no sé si tengo esas habilidades, tengo el poder de... En la narrativa tuya, tú empoderas muchísimo a tu gente con esos valores guía. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo la gente verdaderamente dice, oiga, yo puedo equivocarme y aprender del error? Me equivoco, pero aprenda. Equivóquese pequeño, equivóquese rápido. ¿Cómo lo lograste? Todos aprendimos equivocándonos. O el que aprendió a caminar sin haberse raspado nunca, yo no creo que exista nadie. Pero sí, la verdad es crear un ambiente de confianza donde se vale cometer errores. Es más, para tener un éxito hay que cometer por lo menos unos 10 errores en el proceso. Si no cometiste 10 errores, nunca llegas a este punto. Pero el tema es crear un ambiente de confianza donde se puede cometer el error y donde se puede cantar el error sin juzgar a la persona. Eso es un ambiente de confianza que no usualmente existe en las organizaciones, pero cuando existe es la mejor herramienta. Y es decir, vamos a aprender de los errores. Vamos a aprender de qué pasó. Entonces, pusimos mal el precio, medimos mal el mercado. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el error? El error fue porque le creí a algo que me dijo y no le debía haber creído. Entonces, tú ajustas el proceso. Obvio, se crea un ambiente para cometer errores, siempre y cuando al menos la persona que va a cometer el error en el empoderamiento diga, yo al menos hice un checklist de lo que consideraba mi juicio y lo que consideramos todos
que podía hacerlo. Me equivoqué, lo canté, corregí y ya está. Ese ambiente de cometer errores es un ambiente difícil, pero si alguien comete un error, nunca, jamás debe ser despedido. Nunca, porque el mensaje para una organización es, no porque cometas el error, vas a ser despedido o vas a ser castigado. Toca asumir la consecuencia todos juntos. Tu error costó plata, bueno, vamos a resarcirlo, entonces vamos a vender el doble, o vamos a cambiar el precio rápidamente, o vamos a apagar este sistema y aprenderlo. Se van a tomar consecuencias. Y como grupo, ese es el tema de todos somos todos. Okay. El error no lo cometes tú, lo cometemos todos. Yo porque te empoderé para que lo cometieras, tú porque lo cometiste y no preguntaste, pero todos juntos lo corregimos. Es algo así como funciona. Buenísimo. Marta, hay un dilema de quienes están en la responsabilidad enorme de liderar organizaciones como la tuya, que dicen tenemos que preservar el hoy, pero seremos vigilantes y asegurarnos el éxito del mañana. ¿Cómo desde la observación del cliente y la observación íntima de tu cultura te estás preparando para el mañana? Porque al final, lo más cierto es que hay un cambio constante. Las expectativas de los clientes que hoy eran wow sobre algo que hiciste, mañana es paisaje, es lo mínimo que esperaba de ti era esto. Y umbrales que hoy de empresas que nada tienen que ver con tu industria, la gente tiene esa expectativa, porque si hay una aplicación de servicios domiciliarios que me entrega en 10 minutos un producto, usted, compañía de seguros, no me expide una póliza en microsegundos. Entonces, la pregunta nuevamente es, ¿cómo te preparas para el cambio, que es constante, y asegurar que tu organización sea exitosa en ese futuro desde el lente del cliente? Es difícil, no es fácil. O sea, como dices tú, sentarse aquí, decirlo a veces suena fácil, pero vivirlo no es tan fácil. Primero tenemos que ser conscientes que lo que está pasando hoy es el resultado de hace 4 años. Okay. Lo que sembramos hace 4 años o 5 años es lo que hoy estamos cosechando. O sea, lo que hoy estemos haciendo es lo que va a pasar dentro de 4 años. Entonces, por eso es que es un cambio constante y decir, el éxito de hoy no realmente obedece a hoy, obedece a todo lo que hemos construido durante mucho tiempo. Yo te contaba con la pandemia, nos alistamos para tener una mejor experiencia tecnológica, transaccional con nuestros clientes, nunca pensando que había una pandemia. Y llega la pandemia y fue la prueba de oro. Pero no porque el día que llegó la pandemia dijimos ahora sí invirtamos en tecnología, sino porque llevábamos mucho tiempo haciéndolo y fue la prueba de oro. Ahora, hay un reto que vivimos todos los empresarios y es la diversidad en las edades y los intereses. Vienen los millennials, que ya estamos acomodados con los millennials, pero vienen los centennials y vienen los unos y vienen los de tecnología y vienen las diferentes maneras de vivir el trabajo. Hay quienes queremos una empresa para toda la vida, hay quienes cada 6 meses quieren cambiar de empresa, hay quienes cambian de empresa porque toman en vasos de icopor y no en vasos de vidrio porque toca cuidar el planeta. Y vienen estas nuevas mentalidades que uno dice, auxilio, ¿cómo hago para retener y enamorar talento diferente, pero que me aporte y respete al talento antiguo? Porque ni los unos tienen la razón ni los otros tienen la razón. Y si nos quedamos solamente con el talento joven, las empresas no se sostienen. El talento joven entra y se va facilísimo. Esos cambian de camiseta muy rápido. Y además a todos vienen estas empresas gigantes, no sé, Amazon, Google, Disney, y todos los contratan y les pagan 7 veces más. Y uno dice, auxilio, ¿cómo compito con esto? Es una sensación de me está dejando el tren en tecnología, me está dejando el tren de la inteligencia artificial. Es esa sensación, todos la tenemos. Lo que no me puede dejar el tren es el tren de la actitud. Entonces, si trabajamos con actitud de estar dando lo mejor, de estar pretendiendo hacer las cosas con juicio, con cariño, con alegría, las cosas se van dando, sin afán. La competencia no es con la otra aseguradora. Mi competencia mía es hoy conmigo misma, todos los días nuevamente. Entonces, si yo me veo que mi competencia soy yo misma, obviamente hay que saber en qué está el mercado, hay que saber dónde están los precios, hay que saber dónde están los productos, hacia dónde va la tecnología. Claro que sí, hay que tener la humildad de pensar que no la sabemos todas. Pero hay que pretender yo misma ser mi mejor versión cada día. Y con eso hacerle al trabajo, hacerle a la diversidad, hacerle a la innovación, hacerle a escuchar cada vez más los clientes. Los clientes sí siempre tienen la razón, pero los clientes no siempre saben lo que quieren. Los clientes saben que quieren esa sensación de felicidad, de paz, de tranquilidad, pero en el fondo quien tengo que saber cómo se lo doy soy yo. Hay que tener el mix de las dos cosas.
Ok. Qué chévere. Me quedo pensando porque hay tantas cosas que se pueden comunicar en este momento a tantas audiencias que Jeff Bezos, el expresidente de Amazon, decía exactamente las palabras tuyas de los resultados del quarterly, del trimestre, son el resultado de lo que hice hace mucho tiempo. En ese afán de las empresas de creer que yo hago cosas para que mañana resultados, nada es así. Es un arar la tierra para sembrar porque la cosecha se ve tiempo adelante. Y en estos temas de cultura, tú lo decías, es cómo nos adaptamos a esos vientos nuevos, los millennials, los centennials. David Ulrich, que es uno de los padres del tema de talento humano, dice, nuestro talento humano está alineado para deleitar a nuestros clientes. Y creo que aquí lo tocas muy bien. ¿Cómo estás viendo estas nuevas generaciones que tienen atributos de valor diferentes a otras generaciones? ¿Cómo recalibras los servicios para que SBS sea relevante para ellos? ¿Cómo llegas a entender la voz de estas nuevas generaciones? Las nuevas generaciones le tienen mucho miedo a las generaciones antiguas. Le tienen mucho miedo. Mis hijos, siendo yo médico, me decían, mami, yo no quiero un trabajo de oficina. Qué pereza, uno sentarse en la oficina a un computador y luego vienen y ven la oficina y ven el ambiente que tú vives y dices, sí quiero tu trabajo. Entonces, digamos, ¿qué quieren las nuevas generaciones con ese tema de por qué quiero estar en una organización? Quiero estar porque se atreve a hablar de valores. Cada vez toma más relevancia el hablar de valores, porque se atreven a ser coherentes en lo que quiero para mi cliente, lo quiero para el interior y lo tengo como un valor que soy capaz de decirlo y trabajo en ese valor, porque se atreven a cuidar el planeta, porque se atreven a hablar de diversidad, porque en las organizaciones debe ser obvio la diversidad de género, de sexo, de socioeconómica, de pensamientos, de maneras de ser, y debería ser obvio el respeto por la diversidad. Entonces, los jóvenes de ahora buscan un ambiente de trabajo, así como te lo estoy diciendo. Ahora, flexible, donde haya trabajos híbridos, donde se pueda trabajar desde la casa, donde esté bien visto divertirse, donde esté bien visto seguir estudiando. Entonces, digamos que hay que ser, esa sería la palabra, hay que ser coherentes entre lo que dices y lo que haces en tus políticas organizacionales, en cómo tratas a tu gente. Esa coherencia debe ser un mix que te lleve a que la magia se dé. No tengo ni idea dónde está la magia, pero lo que yo sí sé es que en la magia de SBS están las generaciones nuevas que están hoy viendo cómo lo hacemos algunos, que ya estamos en un periodo ya más maduro, y cómo ellos lo quisieran hacer. Y hay que dejarlos ser. Ok. Me llamó la atención la narrativa de creemos tanto la gente que apostamos de antemano porque ellos nos van a hacer más exitosos. Y en un momento en el cual crecías a un dígito, pasé a crecer 4 veces, 5 veces eso, creyendo en la gente. Esa narrativa habla de una cultura que empodera, que cree por anticipado y que sabe que la consecuencia es que si estamos alineados lo vamos a lograr. ¿Qué consejos como esos das para tanto empresarios como gente en la universidad, como a las nuevas generaciones, que tú digas, si yo les entregara 2 o 3 mensajes de mucho poder, ¿cuáles serían esos 2 o 3 mensajes? Mira, el poder de la palabra es importantísimo. Si yo te digo y me paro delante de todos los empleados y digo, cuando la empresa esté bien, ustedes van a estar bien, lo debo demostrar con hechos. Y demostrar con hechos es que al año siguiente hay un buen incremento salarial, hay un buen bono, hay una mejora en el plan de beneficios, hay un tema de confianza. Yo no puedo decir algo que después no soy capaz de cumplir. Funciona como con los niños chiquitos. Si tú de papá le dijiste, te voy a premiar llevándote al circo este fin de semana, lo llevas al circo este fin de semana. O sea, así funciona. Y así funciona la transparencia y digamos, las organizaciones que de verdad quieren dar una imagen donde todo se comparte. Aquí compartimos los resultados, todos sabemos cómo le aporto positiva o negativamente al resultado, eso es importantísimo. Cada empleado en la compañía sabe la empresa cada mes cómo cierra y se publican abiertamente los resultados. Y se puede poner un botón y cualquier jefe puede decirle, la empresa este mes estuvo retada porque tuvimos un problema, la gente se está muriendo más por la pandemia. O los carros se estrellan más porque se les olvidó manejar porque hay muchos aguaceros. Pero la gente debe saber cómo está la empresa.
Entonces es un tema de compartir cifras, compartir conocimiento, compartir el éxito, compartir las preocupaciones. Es un tema donde hacemos que todos somos todos y nos sentimos todos dueños de la empresa. Ahí fíjate que hay un elemento casi que contraintuitivo, porque el temor de muchos directivos es cómo voy a abrirme yo, cómo le voy a mostrar a esta gente mis resultados, si eso es un tema que nadie debe saber. ¿Por qué rompiste o por qué el mensaje de rompan el temor? Ahí no hay miedos, ahí no hay, esos riesgos no se materializan. ¿Por qué pasa eso? Porque digamos que cuando tú entiendes, actúas. Si tú entiendes dónde está el problema, actúas. O sea, digamos, vámonos a los riesgos, desde la básica a los riesgos. Los riesgos es pasarse un semáforo en rojo. Entonces la pregunta que yo te hago es, ¿tú no te pasas el semáforo en rojo porque te da miedo a estrellarte o porque te ponen la multa? En una población educada debería ser sin multas. Yo no me paso el semáforo en rojo porque me puedo estrellar yo o hacer que otros se estrellen. Esa es la lógica. Algunas sociedades nos criamos porque si existe una ley, entonces me ponen una multa. Pero es que yo no debería ver los riesgos así, sino yo me educo, entiendo cuál es la manera en que debo actuar socialmente hablando y por eso es que actúo en concordancia a que todos nos cuidemos. Lo mismo ocurre con las empresas. Yo te pago para que me pintes este cuadro de verde todos los días y la persona dirá, ¿y por qué no lo pinto de rojo? No, me lo tienes que pintar de verde. En cambio, si yo le digo, me lo pintas de verde porque estoy dándole un mensaje al planeta y a todos los empleados que el verde es lo que me inspira, porque me inspira cualquier cosa, el empleado me va a pintar el mejor verde del mundo. Entonces, cuando tú entiendes la problemática y entiendes cómo aportas a un sistema, a una cadena de valor, das lo mejor de ti. Contesta el teléfono sonriendo, ¿pero por qué sonriendo? Porque el cliente siente que tú estás sonriendo. Te voy a poner un espejo para que me sonrías mientras contestas el teléfono porque la sensación de sonrisa se siente, no solamente se ve. Ese tipo de cosas, cuando tú explicas los porqués, todos estamos dispuestos a dar lo mejor cuando entiendo el porqué. Si no, simplemente hago lo que me toca, pero no soy capaz de hacer algo repetitivo y que mejore y que alguien diga, bueno, y si fuera de sonreír también, entonces, ¿qué pasa si hacemos esto y empiezan a crear cosas diferentes? La magia ocurre cuando tú pones el problema. Pones el problema ahí y la magia ocurre cuando todos entre todos lo resolvemos. Problemas de todos. Wow. Hablábamos antes y decíamos, la experiencia es una excelente profesora. Enseña duro, pero enseña bien. ¿Qué te ha enseñado la experiencia en el liderazgo? Mira, me enseñó muchísimo a mí, o cómo se dirá, a yo ser yo, a mí ser mí. Cuando me nombraron presidente en la compañía, me llaman un fin de semana a mi jefe y me dice, Marta, el lunes vamos a hacer el anuncio, vas a ser presidente. Y yo decía, Dios mío, ¿y ahora quién voy a ser? No había presidentes hombres, no había casi referentes de a quién me copio. Y entonces uno dice, auxilio, ¿qué quiere decir para mí ser presidente de una compañía? Y hice algo divertido, porque eso no lo hacen los hombres, lo hacemos las mujeres, es que me fui a la peluquería. Los hombres cuando los nombran presidente se bañan, se visten y reciben el título. Las mujeres nos toca bañarnos, ir a la peluquería, ponernos bien y después recibir el título. Y estaba sentada en la peluquería conversando con mi espejo diciendo, ¿y ahora quién voy a ser? Pues voy a ser yo, no puedo ser otra. Eso suena obvio, pero la experiencia me enseña que cuando tú no sepas cómo comportarte, saca tu mejor versión. Si tienes miedo, tienes miedo. Si no sabes, no sabes. Si sabes, sí sabes. Si estás alegre, estás alegre. Ese tema de ponerse máscaras para liderar o de ponerse máscaras para aparentar algo que no eres, no funciona. La gente te admira por tu autenticidad. Y si tu máscara es decirle a la gente, yo me lo sé todo porque soy presidente, estás fallando. El presidente no se las sabe todas. El presidente tiene un equipo de gente y la posibilidad de preguntar. Y si no, entonces de contratar asesores. Y si no, pues tomemos la decisión y arriesguémonos. Pero ese tema de no usar máscaras, creo que la vida me lo enseñó mucho. Lo repetiría millones de veces. Y lo digo mucho a mi gente, ¿qué hago? Y la respuesta que le digo, sé tú, ¿qué harías? La respuesta está dentro de ti, ¿qué harías? O decidámoslo los dos y asumámoslo. Pero es un tema de no usar máscaras. ¿Podríamos correlacionar eso también con tus clientes? ¿Tus clientes ven a tus equipos sin máscaras? Ellos, es cómo te puedo ayudar y te voy a ayudar sinceramente sin máscaras. Quisiera que sí. La mayoría de veces cuando hay un problema, lo que hacemos es, tuve un problema con el cobro. Yo no le voy a echar la culpa a un sistema, ¿sabes qué? Me equivoqué, no te cobré bien
y voy a asumir mi error. Por eso en el siguiente cobro te voy a hacer un descuento, espero que me pagues, pero el error fue mío, pero tú me tienes que pagar. Cuando uno al cliente lo trata honestamente y le dice cuál es el problema, el cliente actúa en concordancia. Gracias por decirme cuál fue el problema. Cuando tú disimulas los problemas, es peor. Problemas siempre va a haber. Y tú no puedes esperar una compañía que no tenga ningún problema en tu cadena de valor. Pero sí puedes esperar una compañía que cuando lo tenga la mejor actitud de resolverlo. Y la mejor actitud de resolverlo es resarcir el problema, poner la cara y decirlo. Lo que me pasó es que tu carro llegó al taller que no era y se me traspapeló y entonces me duró una semana más, pero lo voy a corregir y gracias a tu caso vamos a corregirlo en otros casos más. El cliente quiere saber la verdad. Digamos que la verdad no pelea con nada, así sea para decir un problema, la verdad no pelea con nada. Wow. Pues me encantó y que ojalá esta sea de muchas más conversaciones contigo y bueno, ojalá volvamos pronto a vernos. Ojalá que así sea y ojalá que sirva para todos. Espectacular. Muchas gracias. Bueno, a ti gracias, Mauricio. Capítulo 2. La decisión de invertir en el personal primero y luego obtener resultados. La necesidad de ser transparente y auténtico tanto con los colaboradores como con los clientes. Experimentar, cometer errores y aprender fomenta la innovación y el crecimiento. La importancia de adaptarse constantemente a los cambios en las expectativas y comportamientos de los clientes, especialmente con la llegada de nuevas generaciones. Hola, gracias por haber estado hasta el final de este episodio. La próxima semana tendremos un invitado que nos compartirá sus nuevos secretos y su inspiración en los temas de experiencia y clientecentricidad. No olvidar, por favor, suscríbete y toca la campana. Gracias.